fonológica es la capacidad, la sensibilidad para entender la estructura fonológica de las palabras. Pero no para entenderlas, sino para ser conscientes de ello. Como su nombre indica, conciencia fonológica. La musicalidad, la construcción del lenguaje, por el mero hecho de hablar, ya la tenemos. Otra cosa es que seamos conscientes de ello. ¿Y qué implica esta conciencia fonológica? Implica la capacidad para notar, para manipular los sonidos individuales de las palabras. Lo que yo quiero, después de trabajar conciencia fonológica, es que los niños sean capaces de manipular estas palabras y sean capaces de notar cada uno de los fonemas que tiene una palabra. Pero para llegar aquí, trabajaremos una serie de áreas. Para poder llegar a tener una buena conciencia de fonema, tendremos que trabajar la conciencia silábica, como os pongo aquí, la conciencia de rima y, por último, la conciencia de fonema. Y nosotros, y ahora lo veréis un poquito más adelante, trabajamos también una serie de áreas preparatorias que nos van a permitir prepararnos para este aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué realmente la conciencia fonológica es tan importante dentro de un proceso de lectoescritura en prelectores, pero también en primeros lectores? Para explicarlo, dejarme hacer un pequeño paréntesis para hablar de cómo funciona el circuito neurológico de la lectura. Mirad, en esta imagen podéis ver las distintas áreas implicadas cuando leemos, es decir, las áreas que se activan cuando estamos leyendo. Esto sería el circuito de una persona que es ya un lector experto. ¿Qué es lo que ocurre cuando leemos? Primera gran idea que me gustaría transmitiros. Nuestro cerebro aún no hay huella genética, es decir, aún no estamos genéticamente preparados para la lectura. Cuando leemos, cuando aprendemos a leer, lo que hacemos es reciclar una área de nuestro cerebro para que pueda ocurrir el hecho lector, para que podamos leer. Pero de la misma manera en que niños que aún no han desentrañado el código del lenguaje ya se observan las redes del lenguaje, no se observan las redes de la lectura. Podríamos decir que no existen aún genéticamente. Quizás aquí, y si seguimos existiendo dentro de unos millones de años, ya haya una huella genética dentro de nuestro sistema neurológico, pero hoy en día no existe. Por tanto, aprender a leer es reciclar nuestro cerebro, reciclar algunas de las áreas de nuestro sistema neurológico para poder leer. Y por tanto, este reciclaje que se puede producir porque tenemos la capacidad para cambiar la forma de nuestro sistema neurológico gracias a la neuroplasticidad cerebral, implica que necesitamos muchas oportunidades repetidas para que esto ocurra. Por tanto, y además que es un proceso lento. ¿De acuerdo? Esta variable es importante. Nadie aprende a leer en 2 días, ¿vale? Segunda gran idea. La lectura no ocurre en un área concreta. No es que leemos aquí, sino que implica la coordinación de muchas áreas cerebrales distintas. Veamos cuáles. Lo primero que hacemos cuando leemos es que se activa esta parte que veis pintada en azul, que es la entrada visual, en la región occipital. ¿Qué es lo que ocurre en esta entrada visual? En esta entrada visual lo que hacemos es generar un código fuente de cada una de las palabras y un árbol jerárquico de cada palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que por mucho que pensemos los que somos lectores expertos en que vemos una palabra como un todo, como un global, esto no es verdad. Porque lo primero que hace nuestro cerebro es dividir esta palabra, desgranar esta palabra. Y la desgrana a 2 niveles. A un primer nivel que genera un código fuente. ¿Qué quiere decir? Esto nos permite leer en mayúsculas, en minúsculas, en pintadas de colores, en distintas tipografías. Incluso, seguro que habéis hecho alguna vez aquel ejercicio que corría por redes, en las que en vez de letras hay números. Y enseguida somos capaces de leerlo. Esto es porque estamos generando un código fuente, este código fuente. Por tanto, generamos un código fuente y una vez tenemos este código fuente, lo primero que hacemos es separar esta palabra. ¿Y cómo la separamos?
las separamos en morfemas. Estos morfemas las separamos en unidades más pequeñas que son las sílabas. Y estas sílabas, por último, las separamos en unidades más pequeñas que son los fonemas. Por tanto, leer es descomponer las palabras para volver a componerlas. Y además las descomponemos fonológicamente hablando. Esto ya nos está dando bastantes pistas de la importancia que tiene la conciencia fonológica en el proceso de lectura. Una vez este árbol jerárquico de cada palabra está construido, se envía a una región, que es la caja de las letras, que lo que hace es conectar estas áreas visuales con las redes del lenguaje. Esta caja de las letras es esta área que os decía que se recicla cuando aprendemos a leer. Es un área que los no lectores no activan y que los primeros lectores empiezan a activar a medida que van practicando. A más uso, más se activa esta caja de las letras. Esta caja de las letras lo que hace es enviar la información hacia las redes del lenguaje. Y son dos estas redes del lenguaje. Una es la red léxica y otra es la red fonológica. La red léxica o red directa es la que me permite componer la palabra y acceder a la significación para después acceder a la producción fonológica de la palabra. Esta red directa es la que usarán los lectores expertos cuando están leyendo palabras de uso frecuente. Perdonad. Palabras que han leído muchísimas veces. La red fonológica es la red que me permite componer primero la palabra fonológicamente hablando y después acceder a su significación. Esta es la que activamos con aquellas palabras que no conocemos y con aquellas palabras que hemos leído pocas veces. Y esta es la red que se activa cuando aprendemos a leer. Stanislas Dehaene, que es una de las personas que más ha estudiado el cerebro desde el punto de vista del cerebro lector, en su libro del cerebro lector, nos explica que cuando aprendemos a leer, la única red que muestra actividad es la red fonológica, es la red indirecta. No leemos por la red directa, no leemos por la centrada global. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando somos lectores expertos, ambas redes trabajan de manera conectada. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de las palabras que leemos, se activa una red o se activa la otra. La fluidez lectora, en el fondo, es la coordinación de las dos redes de lengua. Por tanto, en un proceso de lectoescritura podríamos definir tres grandes fases. Una primera fase, que es la fase pictórica, en la que realmente no es un proceso de lectura, sino que estamos empezando tratamos las letras o las palabras como dibujos, como pictogramas, digamos, pero no hay lectura aún, es una preparación para la lectura. Una segunda fase, que es la de codificación fonológica, es el momento en la que se empieza a activar esta caja de las letras y se activa la red fonológica. Y una tercera fase, que es la fase léxica, en la que, aparte de la red fonológica, se empieza a activar la red léxica. ¿Cuándo vemos que hemos pasado de la fase fonológica a la fase léxica? Cuando el tiempo de lectura de una palabra depende menos del número de fonemas, sino del grado de conocimiento de esta palabra. Cuando aquellas palabras que yo conozco, aunque sean muy largas, las leo rápidas, y aquellas palabras que no conozco, aunque sean cortas, las leo lentas, es que he empezado a activar la red léxica. Por tanto, visto todo esto, la conclusión es bastante directa. La conciencia fonológica tiene un papel importantísimo en todo este aprendizaje. No solo porque aprendemos a leer únicamente por esta red fonológica, sino porque en el proceso de lectura, neurológicamente hablando, lo primero que hacemos es descomponer estas palabras fonológicamente hablando. Por tanto, si queremos apoyar a los prelectores y a los primeros lectores, la conciencia fonológica parece la manera más directa, más adecuada.